El Congreso es importante, pero no es tan relevante como ustedes se imaginan. Nosotros estamos haciendo la revisión de todas las potestades administrativas que tiene el Estado, de todas las leyes que tienen sanciones incluidas que nadie aplica. Esto es Más 569, el podcast, en Spotify y en YouTube. Soy Jorge Garretón. Partimos con un nuevo episodio. Es viernes 15 de agosto de 2025, episodio 51 del podcast. Esto es Más 569, el podcast, una producción de Más 569 Medios. Soy su productor, editor y presentador, Jorge Garretón. Vamos cada día, lunes y viernes temprano. Estamos en Spotify y en YouTube. Como ya nos escuchas en una de estas plataformas, te invito a dar like, comentar, suscribirte y compartir para seguir creciendo esta comunidad de Más 569, el podcast. Vamos con la edición 51 de este podcast de día viernes 15 de agosto del 2025. Hoy, José Antonio Kast y gobernar por decreto. Además, conversamos con el diputado por el Distrito 7 del Partido Socialista, Arturo Barrios. ¿Gobernará José Antonio Kast por decreto? Según lo dicho por el candidato del Partido Republicano a la presidencia, él dijo que su partido está estudiando todas las potestades administrativas del Ejecutivo para gobernar, incluso facultades administrativas en la ley. El candidato republicano, el germano José Antonio Kast, dijo este martes en un seminario con candidatos presidencial organizado por la empresa Moneda Patria Investments que el Congreso en realidad no juega el rol que realmente la gente cree. El Congreso es importante, pero no es tan relevante como ustedes se imaginan. Nosotros estamos haciendo la revisión de todas las potestades administrativas que tiene el Estado, de todas las leyes que tienen sanciones incluidas que nadie aplica. Por eso, cuando hablaba del tema de la facilitación regulatoria y les di a la pasada el concepto de las guías ambientales, la guía ambiental no es ley, pero pareciera ser que los funcionarios se la aplican como ley a todos aquellos que están desarrollando un proyecto. La ley es la ley. Aquí no necesitamos más leyes para aplicar la ley. Eso es casi absurdo. Tal cual. El germano Kast habla de gobernar por decreto. No lo dice así. Habla de usar las facultades administrativas del Estado disponibles al Ejecutivo junto con minimizar la labor del Congreso de la República para hacer el balance en la separación de poderes que tenemos en nuestra República. 3 poderes independientes uno del otro. Al quitarle importancia al legislativo, el germano Kast está hablando de usar el aparato administrativo del Ejecutivo para administrar el Estado a espaldas del legislativo, ignorando sus atribuciones. Es así como nace el autoritarismo. Mediante elecciones democráticas llegan al gobierno para luego iniciar su desmantelación. Quien manifestó una opinión muy similar fue en entrevista con CNN Chile la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo. Sorprende que José Antonio Kast desprecie el Parlamento. Estuvo 16 años sin hacer nada muy relevante en el Parlamento. Siendo diputado, 16 años, yo quiero recordar aquello. Pero además, si ustedes se fijan, si hubiese sido por la bancada republicana no tendríamos reducción de jornada laboral. Si hubiese sido por la bancada republicana no tendríamos aumento de salario mínimo. Si hubiese sido por la bancada republicana no hubiéramos aprobado el aumento de la PGU, porque ha sido lamentablemente un partido que hoy día está liderado obviamente por un candidato presidencial, pero un partido que sistemáticamente ha obstaculizado o ha rechazado toda medida concreta en beneficio de las personas, sea de trabajadores o de jubilados, ¿no? En el caso de la PGU.
Entonces a mí no me sorprende ese desprecio por el rol del Parlamento y su capacidad de avanzar en beneficio de la gente. Este modelo autoritario de la derecha extrema de orden fascistoide como modelo partió en Hungría, siguió en Polonia, ahora está presente en Estados Unidos, en El Salvador, con el idolatrado por muchos acá en nuestro país, el dictador Nayib Bukele, quien es ahora presidente de por vida. En Argentina está el autoritario libertario Javier Milei y en Venezuela existe ese engendro de populismo de izquierda liderado por el conductor de micro Nicolás Maduro. Gobernar por decreto es facultad de las repúblicas en estado de excepción, particularmente en nuestra república. Según sus dichos, el Partido Republicano está preparando el camino para gobernarnos en el caso de llegar a la presidencia mediante decreto. Les recuerdo que lo primero que hizo Donald Trump en Estados Unidos, tan pronto llegó a la Casa Blanca en enero por segunda vez, firmar cientos de decretos. Hoy el Congreso de ese país está de vacaciones y no es vigente ya que no legisla. El Poder Judicial, por otro lado, le da la venia en todo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Al país que más ha viajado el germano Kast es a Hungría, donde se ha reunido en numerosas ocasiones con el hoy primer ministro húngaro y anteriormente su presidente, Viktor Orbán. Orbán ha gobernado ese país desde el año 2010 con elecciones que son un simple trámite o un show chanta de circo pobre. Eso es lo que busca el germano Kast en nuestro país, transformar a Chile en una dictadura con él al frente. Con estos dichos, Kast develó lo que él desea profundamente en su fuero interno: gobernar por decreto y acabar con nuestra democracia liberal. Ahora, cuando hablo de germano Kast, o germano Kaiser, o germana Matei, estoy haciendo un juego imaginario de conceptos. Pienso en El Gran Hermano de George Orwell y su novela 1984, donde el dictador todopoderoso, el Gran Hermano, todo lo ve, todo lo controla e impone su poder dictatorial omnipotente sobre la ciudadanía. Además, siempre tiene un enemigo permanente, siempre está en guerra con otra nación, para distraer y aglutinar el poder en sí mismo, para así justificar su mandato autoritario y su dictadura. Ahora en Chile, ¿quién es el otro? ¿Quién es el enemigo? El extranjero, el migrante, el ilegal y también quienes están en la izquierda y militan en la izquierda. A quienes llaman los zurdos o los comunistas, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, el Gran Hermano, el uso del concepto del Gran Hermano, es un juego con la palabra germano o germana por la ascendencia de este trigo de la derecha y extrema derecha chilena que busca llevarnos a ese idilio de 1984 descrito por George Orwell, a la chilena con aire germano. Continuando con los republicanos y los socios del germano Kast en la construcción de su partido, en el Congreso hay una comisión investigadora por el robo de cables de cobre. Un importante apoyo al germano Kast vino de parte de Francisco San Martín. Este personaje fue candidato a alcalde por el Partido Republicano por Coquimbo. Y el día de hoy está siendo procesado por ser líder de una banda dedicada al robo y exportación de cables de cobre robado en todo el norte de Chile. San Martín es militante republicano desde el 2019. Muchas veces ha socializado con el germano Kast, confirmado por el diario electrónico El Mostrador con fotografías.
En el Congreso, el diputado socialista por Coquimbo, Manuel Manuchere, cuestionó la ausencia del germano Kast de acudir a la comisión investigadora de robo de cables, a la cual fue invitado el día martes. Sobre lo que ha señalado el señor Kast de no asistir. Yo creo que lo primero es que hay un sabio dicho en nuestro país: el que nada hace, nada teme. El señor Kast aquí se le convocó a esta comisión, se le invitó gentilmente para que pudiese asistir a explicar sus vínculos con el líder de una banda criminal. No hablamos de una selfie en una calle, como alguien puede decir, porque todos tenemos bastantes fotos. He visto algunas opiniones ridículas de algunos diciendo que no, mire, este está con tal persona, con esta otra persona en una foto. Acá hablamos de una cena de no 500 personas, una mesa en donde se ve al líder de una banda criminal, con el señor José Antonio Kast y con importantes dirigentes del Partido Republicano. Entonces, cuando se está investigando una comisión respecto al robo de cables, en donde hay un líder de una banda criminal que lleva que hoy día está preso, incluso el día de ayer se decretó que 13 de las personas que habían sido detenidas hoy día podían estar habían tenido un juicio abreviado, pero 3 de esas personas no tenían juicio abreviado porque sus delitos eran muy graves. Dentro de esas personas está el señor Francisco San Martín. Hablamos de una banda criminal con poder de fuego. O sea, no hablamos de una persona que por aquí con una licitación, hablamos de crimen organizado, de bandas criminales, de mafia. Entonces, cuando se le invita al señor Kast, no se le está imputando que él sea el líder de una banda criminal, como también dijo otra persona. Lo que se le está diciendo al señor Kast es que explique. ¿Conocía o no conocía al señor San Martín? ¿Sabía quién era el señor San Martín? ¿Cuándo se enteró que el señor San Martín era el líder de una banda criminal? ¿Por qué si ellos supieron que era el líder de una banda criminal no se le expulsó de inmediato del partido al señor San Martín? Porque también el señor Kast ha mentido descaradamente cuando él dice la diferencia con otros partidos que nosotros lo expulsamos de inmediato, dijo en una declaración el señor Kast. Y eso es mentira. Eso es mentira, porque el señor Kast tiene que saber que el señor San Martín fue detenido el año 2022 por primera vez. El señor San Martín el año 2024 fue denunciado por aduanas y recién en abril de este año, cuando fue detenido en un procedimiento en la operación Oro Rojo, 20 días después fue expulsado del partido. Recién ahí, el año 2024, lo llevaban de candidato por el Partido Republicano. Candidato lo llevaban. Lo bajaron. Nunca explicaron por qué lo bajaron, cuáles fueron los motivos que lo bajaron. Nosotros también hemos extendido a otros miembros la invitación respecto de eso, para que también expliquen qué es lo que sabían ellos. ¿Les pedía favores? Si nosotros quisiéramos saber, el señor San Martín les pedía favores a ellos, les pedía contactos en impuestos internos, les pedía contactos en la aduana, les pedía factura, les pedía contactos para sacar rápidamente los posibles restaurantes que estaban montando para hacer lavado de dinero en la Avenida del Mar. Son cosas que ellos tienen que aclarar, son preguntas que se tienen que aclarar. No basta con esta cosa de la victimización que ha hecho el señor Kast. Si eso es una vergüenza, él victimizar, politizar algo, estamos hablando de crimen organizado que se reúne con una persona que aspira a ser presidente de la República y que hoy día está primero en las encuestas. No es una casualidad, porque cuando el crimen organizado penetra en nuestras instituciones, no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Presidenta, yo quiero sumarme a lo que pide el diputado Tapia, y quiero además que, si el señor Kast no va a asistir, que le podamos enviar las preguntas, para que aquí no hay ataques políticos, sino que hay preguntas que nosotros esperamos que él pueda responder. Es fácil. Si él respondiera a estas preguntas, probablemente esto ya se hubiese acabado, este tema. Y pudiésemos contar con esas respuestas, pudiésemos contar con eso, justamente para que pueda ver cómo prevenimos que el crimen organizado no penetre en los partidos, porque ningún partido está exento de que el crimen organizado pueda penetrar. Pero para eso necesitamos colaboración de aquellos en donde ya ha penetrado el crimen organizado. Y lo que pide la diputada Castillo
creo que es evidente, si un parlamentario de este Congreso hay notas de prensa que dice que se relaciona constantemente con un líder de una banda criminal, si bien no está obligado a asistir, pudiese asistir a contar su versión. Si de repente su versión es muy noble, su versión puede ser muy noble de cómo puede haber sido engañado por esta persona que lidera una banda criminal. Pero tienen que decirlo, porque cuando no lo dicen, cuando lo callan, cuando lo ocultan, pareciera que hay algo. Pareciera que hay algo que les afecta. ¿Será eso algo que le afecta, que este líder millonario les pasó plata en la campaña? Si era muy cercano al candidato a gobernador, era muy cercano al candidato a constituyente, ¿será ese el problema? ¿Será eso lo que les preocupa? Que por ahí haya una escucha en donde diga que pasen a buscar la plata o que haya algún favor que le hicieron, algún contacto que le hicieron a esta banda criminal. Son las preguntas que no sabemos y como no han tenido la capacidad de venir a esta comisión a explicarlo, son cuestiones que quedan abiertas. El diputado republicano José Carlos Mesa, diputado por la región metropolitana, es un cercano amigo del rey del robo del cable de cobre, el tal San Martín. El diputado Mesa, según el diario electrónico El Ciudadano, habría visitado varias veces de la casa de veraneo del imputado San Martín en el balneario de Las Tacas en la región de Coquimbo. Pero ese no es el único caso de personajes de perfil criminal asociado al Partido Republicano del Germano Kast. Veamos esta lista que he compilado así brevemente. Jimena Jiménez Farías, abogada, candidata a Core por la región metropolitana, el 2024, acusada de fraude tributario. Patrick Casanova, candidato a alcalde por Victoria en la región de la Araucanía, el 2024, formalizado por delitos de abuso sexual infantil y de violación infantil. Ahora imputado por ambos delitos. A inicios del 2025, la exsecretaria regional del Partido Republicano en Antofagasta denuncia a militantes de su partido de suplantación de identidad y hurto de fondos. Los nombres están bajo resguardo judicial. Esos son algunos de los casos donde ya hay proceso judicial, donde ya hay imputados. Y los acusados son importantes militantes del Partido Republicano del Germano José Antonio Kast. Vamos a la pausa y regresamos con nuestra segunda parte de Más 569, el podcast, y nuestra conversación con el diputado por el Distrito 7, el socialista Arturo Barrios. Durante la visita de la candidata a la presidencia Janet Jara por los partidos de la centroizquierda a Viña del Mar, tuve el tiempo de conversar con el recientemente nombrado diputado por el Partido Socialista por el Distrito 7, Arturo Barrios. El hoy diputado Barrios asume en reemplazos del hoy senador Tomás de Rementería, quien asumió el cargo de senador tras la destitución de Isabel Allende al Senado por negociación incompatible en el traspaso de la casa familiar de la familia del presidente Salvador Allende al Estado para hacerla museo, tal como es el caso de las casas de los presidentes de la democracia cristiana, Eduardo Frei Montalva y ahora Patricio Aylwin. Debido a aquello, el entonces diputado Tomás de Rementería asume el cargo de senador por el Partido Socialista y el de diputado por el Distrito 7 asume a nombre del PS Arturo Barrios. Esta es nuestra conversación en la calle Quillota de Viña del Mar, la noche del día viernes 8 de agosto con el diputado socialista Arturo Barrios. Diputado del Partido Socialista, Distrito 7, Viña del Mar, Valparaíso, Casablanca, San Antonio, el litoral central. Viña del Mar, Valparaíso, Casablanca, San Antonio, Cartagena, El Quisco, El Tabo, Algarrobo, Isla de Pascua, Santo Domingo, Isla Juan Fernández.
¿Qué se siente representar esta No, zona? muy bien, ha sido una experiencia religiosa. Yo soy del litoral central de Algarrobo, por lo tanto me he desplegado, pero a full en los cerros de Valparaíso de Viña. Hay una gran cantidad de necesidades, hay una gran cantidad de cosas por hacer. De verdad que he estado muy entretenido, muy disponible, muy en terreno, que es lo mío. Yo he sido toda mi vida de terreno, tanto en el partido como con el trabajo con la gente, es lo que me entusiasma, es lo que me gusta, ¿no? Y se me dio esta oportunidad, yo nunca la esperé y creo que he hecho una cosa bastante explosiva, por decirlo de una manera. Al menos me han dicho eso. ¿Cómo ha sido asumir el shock ese? ¿Cómo? Y asumir el shock y tener que asumirlo, internalizarlo, ya sí, estoy disponible. Sí, claro, lo que pasa es que hubo ahí una opiniones para allá, opiniones para acá, usted sabe cómo es nuestro partido, y finalmente dijeron, bueno, ¿por qué no eres tú? Finalmente se votó por unanimidad en la comisión política que fuera yo, y lo asumo con mucha humildad, con mucho orgullo, ¿no? Del reconocimiento del partido también, ¿no? Y de poder mantener también el cupo y los cupos que tiene el partido acá en la región de Valparaíso. Yo creo que eso también es una cosa importante, mantener los diputados, mantener senadores o senadoras, en fin, o sea, tener la fuerza política que el partido tiene en esta región. Hay que mantenerla y ojalá ir por más, sin lugar a dudas. En la política ahora, del punto de vista, viendo la realidad nacional y internacional, ¿cómo definiría el diputado Arturo Barrios la política en Chile en estos momentos? Yo creo que la política, o sea, hoy día yo definí un concepto que es la democracia está en peligro. Hay que defender la democracia. Por eso he venido para acá al acto he estado en la gira de Janet Jara. Ella salió electa emanó de la urna y del soberano, de las primarias. Yo estaba por otra candidata, como es públicamente conocido, pero ahora estamos apoyando con toda Janet Jara. ¿Por qué? Y yo creo que nosotros tenemos que tener lista única, candidata única y programa único. ¿Por qué? Porque la derecha no puede gobernar Chile. ¿Y por qué no puede gobernar Chile? Porque es una involución. Y cuando uno escucha discursos como que se va a acabar el Ministerio de la Mujer, se va a eliminar la PGU, no queremos las vacunas, la tierra es plana, no sé, una cosa así, ¿te fijas tú? Uno puede decir, bueno, la democracia está en riesgo y lo que tenemos que hacer es juntarnos todos y unidos para defenderla. Y por eso es tan importante también lo de la democracia cristiana. Por eso es tan importante las y los demócratas de Chile juntarse para que finalmente logremos dar una buena disputa con la derecha y tener a Janet Jara de presidenta de Chile. La historia de Chile también ha demostrado que este periodo histórico tiene una réplica hacia los años 30. No, yo no creo mucho en el tema como profesor de historia, no creo que la historia se repita. Sí, lo que creo yo es que hay vectores algunas veces comunes y que al final muestran ciertas similitudes. Podríamos decir que estamos en el Frente Popular, ¿no? De defensa de la democracia, ¿no? Cuando emergieron los fascismos en Europa y también aquí en Chile, ¿no? Entonces, yo creo que hay ciertas similitudes, no iguales, pero sí ciertas similitudes de estos discursos libertarios que no tienen nada de libertario, lo que tienen es profundamente autoritario. Mire lo que ocurre en Argentina, ¿no? Mire lo que ocurre en otras partes del mundo. O sea, son discursos absolutos y completamente sectarios y autoritarios, que lo que proponen es una involución, es aniquilar la democracia. Desde la óptica de los demócratas, ¿cómo se logra revertir este discurso en esta época muy difícil? Es difícil porque hay una derecha que plantea como el blanco y negro, ¿no? Entonces uno se encuentra en los cerros acá, en Forestal, en Placeres, en Valparaíso, en Barón, en tantos cerros, en la cárcel, en el Toro, en fin, ¿no? Cuántos cerros aquí también en Cumbres de Chile, en fin, uno se va encontrando con personas que de origen muy popular que dicen, no, ¿sabe qué? Yo estoy de acuerdo con lo que dicen, hay que expulsar a los migrantes, hay que tener mano dura. Uno no dice que no, lo que yo digo es que no hay una reflexión mayor. Y ahí es donde yo digo los partidos de izquierda hemos estado ausentes de la realidad y del tejido social. Más bien, un poco lo que decía Janet Jara, si este acto está bien, estamos sin lugar a dudas un empuje, pero esto es las personas que ya vamos a votar por Janet Jara, aquí no hay ningún voto por convencer, ¿no? Entonces, pero hay un mundanal ruido, diría Unamuno allá afuera, que hace que CAS esté primero o segundo en la encuesta. A mí lo que me parece interesante es el liderazgo de Janet Jara, que es un liderazgo que irrumpe,
que nadie lo había categorizado. ¿Quién hubiese creído que Yanet Jara iba a ganar a Carolina Toá? ¿No? Para que seamos honestos. Y ganó holgadamente, y hoy día está primera, segunda en la encuesta, primera casi siempre. Y eso es porque hay un liderazgo que rompe los esquemas. ¿Y cuáles son los esquemas que hay que romper? El 44% de la población de este país no tiene que ver con derecha e izquierda. ¿Por qué? Porque tiene menos de 40 años. Entonces bajo ese parámetro, la empatía, el vínculo, la simpatía, la conexión, ¿no? La mueve también desde una dimensión muy potente. Si es que no abrimos las puertas en serio, si es que no abrimos las ventanas, si es que no damos cuenta de que hay que ganar votos de centro y votos de... No vamos a ganar, lo ha dicho la presidenta acá, así que nos sobamos el lomo entre los convencidos, no vamos a ganar. Y vamos a ganar si es que construimos y rompemos lo que está haciendo muy bien Yanet Jara, romper el esquema de lo posible, ir más allá del voto de izquierda. Tenemos que ir más allá del voto de izquierda, si que nos quedamos en el 30%, perdemos. Pues. Te quiero llevar al tema de la seguridad, un discurso que de alguna forma la derecha siempre canalizó. ¿Tuvo miedo la centroizquierda en ese discurso? Yo creo que ¿aún quedan rezagos de la dictadura? Las dos cosas. Yo creo que no hay una coherencia desde el punto de vista de cómo enfrentar el tema, ¿no? Porque claro, nosotros tenemos la lógica de que este tipo de marginalidad que produce el neoliberalismo, produce el lumpen y produce vastos sectores que se empiezan a conectar y a delinquir y todo aquello, ¿no? Pero eso no es explicable para la ciudadanía. Cuando tú dices, no, mire, había un sicario aquí en la cárcel de Valparaíso y nadie sabía quién era. Te fijas, tú eras uno de los máximos delincuentes del Tren de Aragua. Cuando tú dices, mira, aquí en Chile hay 1.221 personas que no están identificadas, que son extranjeros delincuentes en las cárceles chilenas, chuta, tenemos un problema. Cuando hay un sicario que se va y que nadie sabe cómo se fue y paga moya, también tenemos un problema, te fijas tú. Entonces, esa discursiva, esa contradicción, yo creo que no la hemos sabido canalizar la izquierda. Por último, ¿cómo ves estos meses de campaña que quedan? Yo los veo intensos, yo los veo de una intensidad muy compleja, porque todos los escenarios de segunda vuelta nos dan derrotados. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Construir la mayor amplitud social y política para ir a la disputa con la derecha. Y eso se hace sin sectarismo, y eso se hace de todas y todos, y eso se hace con los que no piensan como tú. Si ese es el punto. Aquí tienes que sumar más. Si es que te juntas solo y exclusivamente con los convencidos, no vas a lograr la meta. ¿Y cuál es la meta? O sea, ¿por qué Bachelet fue presidente de Chile? ¿Por qué Lagos fue presidente de Chile? ¿Por qué Frey un tanto menos? ¿Por qué? Porque rompieron el cerco de solo y exclusivamente su apoyo. Y eso es muy importante para la correlación de fuerza que ha de tener que ocurrir para que gane Yanet Jara a la presidencia de Chile. Si es que nos juntamos los mismos convencidos y decimos que estamos convencidos y lo pasamos al descueve, como dijo Yanet Jara, no vamos a ganar. No vamos a ganar si es que esto no se abre, si es que esto no se apertura, si es que esto no tiene una dimensión más allá exclusivamente de los que opinan igual a ti. Entonces, yo veo con preocupación, te lo quiero decir, yo veo con preocupación. No veo aquí a todas las fuerzas políticas, lo veo con preocupación. Lo he dicho ahí en el comando, en fin, hay que no es para hacer problemas ni nada de aquello, pero lo que hay que hacer es darse cuenta para las cosas de debilidad, afrontarla y superarla, eso es lo que digo yo, ¿no? No hay que quedarse en la crítica. Yo fui a toda la gira, la única parte que no fui a la gira fue en la mañana, hoy día San Antonio, porque abrí un seminario como con 350 profesores de Viña Valparaíso, un seminario de neurociencia ahí en el Senado, que es lo que... Yo soy profesor de historia, entonces me encanta eso, pero hay que abrir más las ventanas, hay que juntarse con el distinto, hay que... Si el 44% de este país tiene menos de 40 años, ya te está marcando un indicador. Si que te están diciendo que vas a perder en segunda vuelta, bueno, te está marcando otro indicador. ¿Cómo tú logras entonces configurar un cuadro de fuerza que finalmente te haga que Yanet Jara sea la presidenta? Entonces, por eso yo en todos los programas de políticos defiendo a Yanet Jara. ¿Y por qué? Porque siempre el chancho chino, el marxismo-leninismo, Yanet Jara, que no tiene propuesta, que Lautaro Carmona, que Jadwe.
Y yo digo, ¿qué tiene que ver Jadwe? ¿Qué tiene que ver Lautaro Carmona? O sea, Janés Jara en sí misma ya es una alternativa distinta que rompe los esquemas y que va a construir finalmente un futuro para Chile. Nadie gana si se hace cargo del pasado, sí el futuro. Esa fue nuestra conversación con el diputado del Partido Socialista, Arturo Barrios, del Distrito 7, que comprende desde Viña del Mar, donde estamos ubicados, los estudios centrales de Más 569. El podcast incluye además de Valparaíso, Casablanca, el Litoral Central, San Antonio y Santo Domingo. Llegamos al cierre de esta edición del podcast, episodio 51. Soy Jorge Garretón, estamos en YouTube o Spotify. Dale like, comenta, suscríbete, comparte el enlace del podcast para seguir el desarrollo de este canal independiente de prensa política de opinión, entrevista y análisis para que sigamos creciendo. Estamos en todas las redes sociales como Más 569 Podcast. También a diario en TikTok, donde publicamos un corto con la nota más relevante del día. Visítalo como Podcast Más 569. Les deseo un buen fin de semana. Nos vemos este lunes ya con las listas parlamentarias conformadas. Así llegamos al final de esta edición de Más 569, el podcast. Producido, editado y presentado por quien les habla, Jorge Garretón. La música que acompaña el podcast es cortesía de Edgardo Moreno. La música acompañada en la presentación y salida de este podcast lleva el nombre de Too Cold del álbum Drips. El tema que acompaña los intermedios es el tema Rumba Courage del álbum Canciones. Para escuchar la música de Edgardo Moreno, los invito a visitar bandcamp.com y buscar por Edgardo Moreno. El arte que acompaña este podcast es del artista Alejandro Balbontín. Lo encuentras en alejandrobalbontin.com. Para mayor información, contáctate en nuestras plataformas en Spotify, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter X o en TikTok. Por mail puedes escribirnos a podcast+569@gmail.com.